En una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una muestra, lo hacemos solo cuando queremos efectuar un censo y debemos incluir todos los casos del universo o la población. ¿Sobre qué o quiénes se recolectan datos? Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Por tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo o análisis si se trata de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos, etc. Una vez definida la unidad de muestreo o análisis, se delimita la población. ¿Cómo se delimita una población? Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Es preferible entonces establecer con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. La delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Al seleccionar la muestra debemos evitar 3 errores que pueden presentarse. 1. Desestimar o no elegir los casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que no deberían estar y fueron seleccionados, por ejemplo. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menor de edad y no pueden votar legalmente. No deberían ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluyeron, lo que es un error. ¿Cómo seleccionar la muestra? La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas, por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Tipos de muestra. Básicamente categorizamos las muestras en 2 grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para las muestras y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo o análisis. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella.